simposio. Es un placer encontrarme con ustedes y compartir pues un punto de vista que es uno entre muchos. Este punto de vista tiene que ver con una experiencia que yo he venido realizando en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, relacionado con la pregunta acerca de qué son el lenguaje y la literatura como objetos pedagógicos. Como ven ustedes, fundamentalmente trabajo en una universidad pedagógica y eso es parte de la investigación que nosotros hacemos, ¿no? Trabajamos muchas veces el lenguaje y la literatura más como objetos teóricos que como objetos pedagógicos. Y cuando decimos objetos pedagógicos nos estamos preguntando también por la pedagogía, porque normalmente nosotros hablamos de enseñanza de la literatura y la enseñanza muchas veces la enfocamos en la dirección de la didáctica y la trabajamos más en función de los estudios que circundan lo que es en sí la literatura, la crítica, la teoría literaria, la historia de la literatura, etcétera, pero poco a veces nos enfocamos en la misma literatura. Y al hablar de pedagogía nos interesa mucho preguntarnos por la formación. Y cuando nos preguntamos por la formación, damos una respuesta, y es que la formación se ocupa precisamente de formar en valores. Y es en esa dirección en la cual yo quiero compartir con ustedes un documento que escribí para este evento. Esta relación planteada tiene varias aristas de interés. Por un lado, rescata la relación estrecha entre lenguaje y literatura, la cual es pasada por alto en nuestras escuelas, colegios y universidades. Por otro, al hacer énfasis en la pedagogía, propone el primado de lo ético sobre lo estético. Por último, destaca la importancia de la ética en la educación y particularmente en la pedagogía de la literatura. Estas líneas se localizan en el horizonte del giro práctico, ese que reconoce la racionalidad práctica del ser humano basada en la acción y se atiene a las condiciones para estudiar la literatura desde los valores, fundamentalmente los valores éticos que le corresponden. Algunos presupuestos de base. Para comenzar, mencionaremos algunos presupuestos orientados a la comprensión del sentido como parte del tema. De allí se desprenden algunos aspectos relacionados con la acción y el sujeto, dos complementos útiles para entender los valores. Así, sentido, acción, sujeto y valores nos sirven para llamar la atención acerca del conocimiento analógico anclado en los símbolos y en las imágenes, con lo cual se configura un cuadro complejo que sirve de soporte a los planteamientos que vamos a hacer. Hablar de sentido es tomar distancia del significado y, por supuesto, de la representación. El sentido, tal como lo plantea Voloshino, es la fundición de los significados y los valores, de las actitudes y las acciones. Este horizonte despliega preguntas sobre el qué, el por qué y el para qué de las cosas. Manifiesta los matices propios de eso que Bakhtin llamó la arquitectónica del signo, en cuanto refleja, refracta y acentúa los valores. En particular, nos referimos a estos dos últimos, la refracción y la acentuación. Por último, acoge la axiotímica del sentido para dar piso al conocimiento analógico como tendencia manifiesta de la literatura. De atender a esto, la literatura es una forma expresiva del lenguaje particular de la acción creadora
que extiende su mirada sobre la diversidad de la vida y la cultura, desde posiciones ideológicas, donde afloran valores éticos, además de los estéticos y los cognitivos. Siguiendo esta pista, la literatura conjuga por un lado lo tímico y lo axiológico, y por otro, diferentes índices propios tanto de la conducta humana como de la cultura. En uno y otro caso, juegan por igual formas elementales, imágenes y símbolos que vinculan a los hombres vivencialmente con las fuentes íntimas de la experiencia y la comunicación. Estas formas en donde arraiga la empatía con aquello que garantiza la vida. En adición, la presencia de lo corpóreo sumado a la intencionalidad y a condiciones sociales e históricas engarza múltiples formas de acción, tanto en sus orígenes biológicos como históricos, tanto en su inmanencia como en el deseo de trascender más allá de esas condiciones. Sobre esta base, proponemos que el sentido es manifestación de la acción humana y tiene asiento en una organización doble, lógica y analógica, cuyos efectos son la significación y la valoración, como ya dijimos. Si dejamos de lado lo lógico para detenernos en las fuentes analógicas del sentido como algo que interesa a la literatura, observamos que allí se integran varias dimensiones: mágica, lúdica, mítica, mística, estética, etcétera, las cuales surten la producción de fantasías de vínculo interpersonal, que van desde lo imaginario a lo ideológico, pasando por los símbolos y los valores. Este dominio sincrético lo rige la imagen, mientras su base semiótica es el símbolo y su operación básica la superposición. Lo que resulta entonces es una visión analéctica que recoge semejanzas y diferencias y donde conocimiento y acción se interceptan para configurar la expresividad de la praxis humana, de lo cual hace gala la literatura. De acuerdo con lo dicho, la conexión entre lo analógico y la acción es fuente de valores cuyos vínculos con vivencias, afectos, deseos, emociones, actitudes, intuiciones, sentimientos, simbolismos, imaginarios, ideologías, configura un territorio sincrético que da origen al instante absoluto, único e irrepetible del acontecimiento en que el sujeto actor siempre se manifiesta con respecto al otro, y de eso también da cuenta la literatura. Los valores, entonces, encausan el sentido hacia el otro y hacia lo otro, hacia eso que llamamos nosotros mundo, hacia eso que llamamos la cultura. Ese otro no puede sernos indiferente, porque con su cuerpo, su rostro, su variedad, sus manifestaciones, siempre nos encontramos siempre de primera mano. Por eso los valores son parte fundamental del sentido de la vida, que enlaza con la situación arquitectónica en que yo me sitúo frente al otro y frente al mundo. En uno y otro caso, la carga axiológica responde al sincretismo propio de la esfera axiotímica, donde imágenes y símbolos dan expresión al sentir, al querer, al imaginar. El sujeto que siente es el sujeto que desea al otro. Es un sujeto que actúa en el contexto de una cultura producida por otros. Este contexto intersubjetivo e interobjetivo nutre la expresividad de los valores. En esta dirección, los contextos de convivencia en que se desarrollan los seres humanos que comparten un mundo desde diferentes perspectivas es lo que nos muestra la literatura como expresión vital y compleja de lo conocido y valorado, según nos dice Bakhtin. Siguiendo estos lineamientos, el campo arquitectónico del valor obedece a tres dimensiones: la dimensión reflexiva,
la dimensión refractiva y la dimensión de la acentuación. Es decir, además de que nosotros en el sentido representamos algo, asimilamos e interpretamos creadoramente la experiencia de la realidad que tenemos. Y esa experiencia es la que se trasunta a través de valores cognitivos, éticos o estéticos. Esos valores siempre se nos dan a través de la palabra. Si la literatura es palabra viva, esencialmente expresiva, vale la pena traer a colación la tesis de Bakhtin, quien propone que toda palabra pronunciada en la vida real, y eso es la literatura, no solo posee un tema y un significado en el sentido referencial o de contenido, sino también una valoración. Esto es, todos los contenidos referenciales se presentan en el discurso vivo. Se dicen o se escriben en relación con un determinado acento valorativo. Así, la palabra de la literatura es palabra de vida, es palabra de valor. Dicha valoración se expresa a través de gestos, movimientos, miradas, entonación, focos, énfasis, de donde se concluye que el discurso de la literatura, ninguno de los enunciados carece de valoración. Por eso, dice Bakhtin de manera reiterada, una enunciación viva implica que todo elemento no solo significa, sino que también valora. A la valoración le corresponde un papel creativo, manifiesto en los cambios de significación que introduce el sujeto que produce el sentido, siempre como una revaloración. Esa revaloración se da en la transferencia de una palabra determinada de un contexto valorativo a otro, donde la palabra se eleva a un rango superior o desciende a uno inferior, según lo afirma Voloshino en su libro sobre marxismo y filosofía del lenguaje. Así, el sentido de la literatura es una construcción que conjuga sincréticamente imágenes, indicios, señales y símbolos que le dan mundo al deseo y al recuerdo, al sentimiento y a la emoción, a la fantasía y a la ficción. Siempre ubicado todo eso alrededor del otro, puesto en el horizonte de ese otro que hemos llamado cultura. A tenor de lo dicho, tropezamos de frente con la acción y con el sujeto, que son de interés para la literatura en este caso. La acción con sus argumentos, sus agentes, intenciones, propósitos, posiciones, puntos de vista, y el sujeto con su conciencia hecha de pensamientos, sentimientos, afectos, sensaciones y valores, obligan a poner de relieve la causalidad psíquica como anclaje de los motivos que inciden en el accionar, que no es otra cosa que la toma de posición frente a sí mismo, frente a los otros y frente al mundo. Esta toma de posición está mediada por múltiples miradas sobre la realidad. Esas múltiples miradas que nos transmite la literatura. Si aceptamos estas premisas, el sentido no pacta con la ausencia del sujeto. Si lo entendemos como una configuración donde a la subjetividad se suma la intersubjetividad, que como hemos dicho, no es otra cosa que la toma de posiciones diversas frente al mundo. El sujeto como ser situado y diferente al otro no puede ser indiferente con el otro. Esta relación define la responsabilidad ética fundamental. Ser responsable es ser diferente, sin indiferencia. Este territorio heterónomo de la acción donde el sujeto vive y acontece en el horizonte del otro y comparte el mundo por otros vivido, experimentado y construido es doble.
Lo repetimos, es el del otro, el alter ego, y el otro como mundo y como cultura. Esta doble alteridad es un campo dialógico, conflictivo, tensional, que es particular a las exploraciones de la literatura. En resumen, la visión valorativa del sentido, el fundamento analógico de los valores y la apelación necesariamente al sujeto de acción, creemos es un buen punto de partida para asumir la condición ética del mundo que interesa a la literatura. Entre otras cosas, porque como advierte Bakhtin, el mundo se vuelve positivamente significativo para mí en su plena dación tan solo como el entorno del otro. Al llegar aquí, podemos concentrar la mirada en los valores éticos y en la literatura. Según lo dicho, el horizonte ético del hombre está en la acción que se encarga de la otredad y produce una doble conciencia del otro y del mundo. El desarrollo de dicha conciencia es un proceso transitivo, propio del acontecer vital que se abre a las posibilidades del deber ser, no deontológico, condición de su ser siempre inconcluso. Esa inconclusividad es la que nos muestra la literatura. Por eso los valores éticos apuntalan el proyecto humano en los terrenos de la mismidad y la alteridad. Allí se originan los sentimientos morales, el deber, la solidaridad, el respeto, la culpa, el remordimiento, el orgullo, la compasión, el odio, el miedo, el enojo. Los valores éticos se refieren tanto a la acción corporal como a las actitudes y en general a las emociones, sentimientos, conocimientos y comportamientos de quien se compromete con los demás y trasciende más allá de sí mismo. Por tanto, la conciencia puesta en el terreno del otro es conciencia valorativa, que además de permitirnos comprender el acontecer intersubjetivo del sujeto, expresa una toma de distancia de la representación a la par que muestra una actitud frente a la presencia del otro. Los valores éticos atañen a comportamientos sociales donde frente a la otredad cada cual se hace a una imagen, se identifica, pero asimismo encuentra límites a la libertad personal y acepta lo que prescribe la ley. La lucidez moral de los hombres depende de la capacidad para identificar esa otredad que condiciona su modo de ser y de actuar. Como se muestra, la alteridad es una opción para trascender el cuerpo y el medio para decidir libremente, para afirmar la totalidad del ser que acontece, para integrarse con los demás y potenciar el horizonte de las urgencias vitales. A propósito de esto, permítaseme poner algunos ejemplos tomados de nuestra literatura latinoamericana y colombiana. Me refiero, primero que todo, a la novela Pedro Páramo, del escritor mexicano Juan Rulfo. Una de las lecciones de esta novela tiene que ver con la lucidez moral de Juan Preciado. Se trata de la reivindicación de los derechos arrebatados por la autoridad paterna, la negación del apellido, el matrimonio arreglado, el hurto a la madre, el despojo de la herencia, el posterior abandono. Algunos derechos conculcados a Juan son otorgados al bastardo Miguel. Lo que hace Juan Preciado es dar cumplimiento a una forma ética de la venganza. En esta situación, Juan se convierte en el hijo enviado en busca del padre para cobrar la deuda. Conflicto edípico que Rulfo resuelve conduciendo a los personajes al mundo de ultratumba, donde no existen tiempo ni espacio y la eternidad del mito suplanta la historia. Pasemos a una novela colombiana, El día señalado, del escritor Manuel Mejía Vallejo. En esta novela,
Un hijo abandonado busca al padre para matarlo. Cuando lo encuentra, trata de cumplir su cometido, pero se identifica con su padre a través de la culpa, pues ha cometido los mismos errores. Ha engañado a una mujer. Por eso libremente prefiere huir por los caminos polvorientos. Frente a esta historia novelesca, la estrategia retórica del contrapunto pone de relieve el contraste entre dos personajes que llegan al pueblo, este forastero hijo abandonado y el cura Barrios. Pone en contraste también la confrontación entre soldados y guerrilleros, entre el cura y el gamonal del pueblo, entre el forastero y su padre, con un doble escenario de fondo, la amenaza de un volcán y las peleas de gallos que todos conocemos, caracterizan nuestro Caribe latinoamericano. Esto nos da pie para volver sobre la dimensión ética en la novela. El protagonista, el forastero, un personaje cuya identidad está constantemente amenazada, formado de la mano de la madre que le repite: tu padre prometió volver, emprende el viaje, objeto novelesco, en búsqueda del padre con el propósito de matarlo. Entre tanto, el padre Barrios, el cura que llega al pueblo formado por su padre, recuerda de manera amorosa al hombre, así lo llama, que le infundió el amor a la tierra y al cultivo, motivo que le sirve al sacerdote para imponer la penitencia a los pecadores, de sembrar árboles y tratar de transformar ese yermo violento y desértico que es el pueblo en que se da esta historia. Es así como el contraste entre la no presencia del padre, el tiempo de búsqueda, el encuentro, la confrontación que no llega a término, justifica moralmente el pensamiento de un mundo mejor que cierra los caminos a la violencia, ya sea porque el padre se convierte en espejo de la vida del hijo o porque las enseñanzas del padre dan lugar a un destino ansiado para un pueblo a través de la penitencia. Este compromiso ético capta la condición humana del individuo novelesco que se descubre a sí mismo a través del padre. Dos ejemplos más corresponden a las visiones de un poeta nuestro, de los mejores poetas colombianos, Jorge Gaitán Durán, y de un gran poeta y novelista, amigo personal de García Márquez, casi hermano, Héctor Rojas Erazo. Esa voluntad de escritura hacia lo ético la expresa el poeta colombiano cuando afirma: el amor y la literatura coinciden en la búsqueda apasionada, casi desesperada de comunicación. La literatura es comunicación. Esta expresión penetrante de la lucha con el lenguaje adopta un tono ético cuando asiente que todo edificio estético descansa sobre un proyecto ético. Esta posición expresa el compromiso con la palabra histórica, en situación, con la palabra plena en su ambigüedad. Posición similar hallamos en Rojas Erazo, quien plantea en uno de sus ensayos que en la novela encontramos el único magisterio capacitado para trazarle rumbos a nuestra conducta humana. La novela supera cualquier otro instrumento de penetración literaria por el solo hecho de que en ella aprendemos la existencia corriente alinderada por una visión totalizadora. Este mismo escritor en otra parte advierte que la novela es más un acto ético que estético. Aspira a acompañar, a compadecer, es decir, a compartir la pasión. Esta meditación ensayística, que coincide con la voz metaficcional de uno de los personajes de su novela Celia se pudre, el pintor Luis Godarro, expresa: dice la novela, el arte podría ser una de las pocas oportunidades que tenemos para dejar de matar y engañar. Cuando el hombre pinte de verdad y cante de verdad y cohabite y blasfeme y escriba de verdad, cuando comprenda que todo eso lo ha conseguido con su más honda, libérrima e incontenida alegría. Son palabras de una novela. Dicho esto, aspectos como el diálogo, el encuentro, la identidad, la alteridad, el deber, la ley, la autoridad y el poder,
La libertad y en general la diferencia y el conflicto son expresiones de la acción humana que son objeto de valoración ética en la literatura. Estas expresiones vienen al caso porque escritores, teóricos y críticos reconocen dicha vocación ética de la literatura. Borges, Onetti, Sábato, Octavio Paz, Lezama Lima, Carpentier, Fuentes, Cortázar, Gaitán Durán, Rojas Erazo. Y en otra instancia, teóricos y críticos como Lukács, Goldman, Bakhtin, Sartre plantean la edificación estética de la literatura sobre esas bases éticas. De ser válidas estas miradas, son múltiples los valores éticos que crea la literatura, los cuales pueden ser considerados pedagógicamente para la formación de los estudiantes. Estos valores tienen que ver con el desarrollo de formas de alteridad social, política, erótica o la capacidad de tomar decisiones o despertar la voluntad política, las actitudes frente al trabajo, el dinero, el comercio, la guerra, la conciencia de principios en relación con la identidad nacional y personal, el descubrimiento de ciertas virtudes como la prudencia, la fortaleza, la esperanza, el cultivo del sentido del deber y los tropiezos frente al derecho ajeno, el desarrollo de la persona dentro de márgenes de libertad y todo lo que la desestima, la visión de los problemas morales de nuestro tiempo dentro de la literatura, la violencia, la guerra, la inmigración, el sicariato, el consumismo, la marginalidad, la deshumanización, el reconocimiento de proyectos éticos individuales y colectivos, la conciencia acerca de la bondad del arte, que como dice Bakhtin, no excluye nada de lo humano, nada de lo cultural, nada de la vida. Lo importante es no perder de vista que la literatura, a través de ese pellizco estético que la caracteriza, no desestima nada de la vida y la cultura humana. De ello debe dar cuenta a través de formas, dichos, refranes, sentencias, leyes, normas, reglas, presentando los derechos y deberes, las actitudes, las emociones, los sentimientos, intereses, motivos, acciones, costumbres y principios que expresan conductas humanas, los problemas del origen, la identidad, el poder, la autoridad, o valores como la responsabilidad, el respeto, la justicia, la valentía, la honradez. Al llegar a este punto, cabe traer a colación la palabra de Sábato, cuando al criticar los grandes proyectos éticos modernos, el individualismo y el colectivismo, afirma que, cito, la verdadera posición no es ni una ni otra, sino el reconocimiento del otro, del interlocutor, del semejante. Tanto el individuo aislado como la colectividad son abstracciones. El hecho fundamental es el hombre. El reino del hombre no es el estrecho y angustioso territorio de su propio yo, ni el abstracto dominio de la colectividad, sino esa tierra intermedia en que suelen acontecer el amor, la amistad, la comprensión, la piedad. Solo el reconocimiento de este principio nos permitirá fundar comunidades auténticas, no máquinas sociales. Ese territorio del que nos habla Sábato, limítrofe, es el espacio donde se produce el diálogo con el otro y con el mundo. Y todos sabemos, y aquí acogemos la perspectiva de Bakhtin, que ese diálogo es siempre conflictivo, es diálogo basado en la diferencia. Allí somos convocados para asumir actitudes frente a la sumisión y somos llamados a ser sujetos de una historia interactiva y a través de la necesidad del otro abra los caminos del ser acontecer humano, que como ya hemos dicho es inconcluso. Nada distinto refleja la conciencia de nuestros escritores, quienes al trascender simbólicamente los contextos locales han asimilado influencias y creado formas temáticas y técnicas de las cuales se sirve con lujo y eficacia su mentalidad universal. En esa dirección retomamos a Sábato, quien dice que la literatura no es un pasatiempo ni una evasión, sino una forma, quizá la más completa y profunda de examinar la condición humana.
Si es la condición humana lo que enuncia la literatura y es sobre eso que la literatura crea valores, la motivación ética de la novela, ese género que expresa la soledad, el miedo, el ansia de absoluto e incomunicación, que configura utopías y paraísos perdidos, pueblos fantasmales y subterráneos, que exterioriza la confesión, que sondea en el pasado y viaja y expresa la nostalgia y lo perdido. Esa obra, esa literatura, con su insistencia ética, dice, no incuba en el ser personal, en lo mismo, sino en la existencia del otro, de la alteridad, en la comunicación con el otro, en la memoria de lo otro, de lo vivido, de lo que constituye la experiencia de todos. Importa entonces ver que la novela transgrede las fronteras del tiempo y del espacio y echa raíces en lo inmemorial, en lo mágico y misterioso, en el límite de lo social, donde inmanencia y trascendencia desembocan en búsqueda del otro. Llámese, por ejemplo, encuentro de las tradiciones de Oriente y Occidente, como en Sábato, como en Borges, llámese fundición de historia en mito como en García Márquez, llámese justaposición de tiempos y espacios como lo hará Cortázar. La alteridad como capacidad de identificar la diferencia y no ser indiferente frente a ella, significa un reconocimiento de las posibilidades del hombre de situarse en el horizonte del otro. La novela es la expresión adulta del arte de la imaginación que se nutre de la armonía, del ritmo, de la belleza, de la fealdad, de la locura, de lo monstruoso y anormal, del miedo y lo traumático, del orden y el caos. Con base en esto, tomamos algunas conclusiones. La literatura, en verdad, no da lecciones morales. Es una manera de enriquecer el espacio humano como ámbito lúdico para diversas opciones de mundo posible. Así podemos ser en la medida en que la acción y la pasión, la memoria y la nostalgia tejen un destino incierto cuyo sentido siempre será la diferencia, la diversidad y la pluralidad. Entonces, toca a la literatura superar el énfasis lógico de la escuela, desarrollar la capacidad para entrar en la diversidad de la vida y la cultura y rescatar al ser humano como un ser inconcluso, como un ser de acción puesto en el horizonte del otro y la cultura. Muchas gracias. Ha sido un placer. Espero sus preguntas. Les agradezco mucho. Buenas tardes a todos.